Hey, hola, bienvenido a la lección número 5. El día de hoy hablaremos acerca del pasado simple en inglés, cómo formar oraciones con este tiempo verbal, cómo formar preguntas y responderlas. Así que comencemos. Complemento para aprender. Recuerda que el complemento es muy importante ya que te ayudará a extender o a expandir el vocabulario en este idioma. Y estoy seguro que estarás estudiando complemento y mucho vocabulario por tu cuenta. Un vocabulario que se adapte mejor a tus necesidades. Así que repite por favor después de mí y no olvides exagerar la pronunciación. Something strange. The house. The newspaper. My word. The first place. A message. Last night. Tonight. Verbos irregulares. En inglés, los verbos representan la acción, es decir, la actividad que va a realizar nuestro sujeto. En inglés, los verbos se dividen en dos grandes grupos, regulares e irregulares. El día de hoy vamos a ver verbos irregulares. Repite después de mí. Tienes su pronunciación figurada entre paréntesis y tienes la forma del verbo en presente simple y en pasado simple. Entonces veamos. Bring, brought, buy, bought, catch, caught, feel, felt, find, found, get, got, have, had, hear, heard, keep, kept, live, left, lose, lost, make, made, read, read. Acá quiero hacer una pequeña acotación. El verbo leer en inglés se escribe de la misma forma en presente simple y en pasado simple. Lo único que se diferencia es su pronunciación. Es decir, en presente simple se va a pronunciar como read, R-I-D, y en pasado simple como read, R-E-D. Sigamos. Say, said, sell, sold, send, sent, teach, taught, think, thought, win, won. Entonces, acá te dejo un pequeño ejemplo de cómo puedes conjugar cada verbo con un pronombre. Bueno, en este caso he solamente utilizado el pronombre personal I, pero para que tengas un ejemplo de su traducción. Por ejemplo, I bring, yo traigo, I brought, yo traje, ya que es pasado simple. I catch, yo atrapo, I caught, yo atrapé. I sell, yo vendo, I sold, yo vendí. Y I think, yo creo o yo pienso. Y por último, en pasado sería I thought, que sería yo creí o yo pensé. Ahora, veamos, vamos a formar oraciones un poquito más complejas con este tiempo verbal. Vemos que la estructura que necesitamos es sujeto más verbo en pasado simple más complemento, una estructura similar a la estructura del tiempo verbal presente simple. Veamos una oración para entenderlo mejor. Sería I buy a house, pero esta oración está en presente simple. Entonces, ¿cómo quedaría esta oración en pasado simple? Veamos. I bought a house. Presente simple, I buy a house. Pasado simple, I bought a house. Entonces, vemos que lo único que ha cambiado acá ha sido el verbo. Acá está en presente simple y acá ya cambió a pasado simple. Veamos otra oración. She teaches English. Ella enseña inglés. Vemos que acá entonces se aplica la regla gramatical que dice que cuando una oración está compuesta con un pronombre de tercera persona y este verbo termina entre otras letras CH, agregamos ES. Veamos cómo queda en pasado simple. She taught English. Entonces vemos también que solo cambió el verbo principal de la oración. Acá dice teaches y acá dice taught. Veamos otra oración. He sent a message. Él envía un mensaje. He sent a message. Él envió un mensaje. Se aplica lo mismo, solo cambia el verbo. Y por último tenemos she hears something strange. Ella escucha algo extraño y she heard
something strange. Ella escuchó algo extraño. Ahora, acá de seguro te estarás preguntando, ya va, un momentito. Entonces quiere decir que esta ES que estoy viendo acá, esta S y esta S acá, entonces no se aplica al pasado simple. Exactamente, la regla de ES y de S no aplica en este tiempo verbal, solamente en presente simple. Así que por esa parte puedes estar tranquilo. Formar preguntas en inglés. Para formar preguntas en pasado simple necesitamos la ayuda de un auxiliar. Este auxiliar va a ser did. Did se va a utilizar para todos los sujetos, es decir, I, you, he, she, it, they y we. It didn't va a ser la forma negativa del did. De igual forma se va a utilizar para todos los pronombres, para todos los sujetos. Veamos. Tenemos la oración I buy a house. Esta oración, si te puedes dar cuenta, está en presente simple porque el verbo buy es presente. Entonces, yo compro una casa. Para transformar esta oración en pasado simple, solo necesitamos llamar al verbo auxiliar did y un signo de interrogación al final de la oración. Pero tú me dirás, pero todavía el verbo buy sigue estando en presente simple. ¿Por qué no cambia? Allí es donde entra en acción los superpoderes del verbo auxiliar did. ¿Qué pasa? Que cuando el verbo did está presente en una oración, eso quiere decir que el verbo principal de la oración, digamos que lo vamos a traducir a pasado, solamente a traducir. Es decir, él no va a cambiar su forma de escribir, solo su traducción. Entonces, repetimos, como el did está acá, entonces la presencia del did en una oración indica que el verbo principal va a traducirse en forma de pasado. Como por ejemplo, ¿qué diría acá? Did I buy a house? Vamos a ver. Yo compré una casa. Yo compré una casa. Es interesante, ¿verdad? Porque, como te dije, el verbo buy está en presente, pero la presencia del did indica que lo vamos a traducir en pasado. Ahora, vamos a ver cómo responderíamos esta pregunta. Yes, you bought a house. Sí, tú compraste una casa. Yes, you bought a house. Ahora, acá te estarás preguntando también, pero si me están preguntando con I, ¿por qué voy a responder con you? Bueno, vamos a utilizar la misma lógica que hemos estado utilizando en las clases anteriores. Imagina que tienes una persona al frente de ti y tú le dices a esa persona, yo compré una casa, yo compré una casa, y esa persona te responde, sí, tú compraste una casa. Eso es lo que sucede acá. Y lo segundo que te quería explicar es que notas que acá el verbo sí cambió. Buy, presente acá, y acá cambió a pasado, bought. Esto sucede porque en esta respuesta positiva larga no vemos la presencia del auxiliar did, y por ende si el did o el didn't no están, entonces el verbo principal de la oración tiene que transformarse, tiene que pasar a pasado. Acá ya lo hizo. Did I buy a house? Yes, you bought a house. Yes, you bought a house. Veamos una respuesta larga negativa. No, you didn't buy a house. No, tú no compraste una casa. Una vez más vemos la presencia del auxiliar did acá, esta vez en su forma negativa. Eso quiere decir que el verbo principal de la oración tiene que ir en presente simple. ¿Por qué? Porque tiene acá la oración la presencia de el did. Entonces lo vamos a traducir este verbo en pasado. No, tú no compraste una casa. Veamos ahora una respuesta corta. Yes, you did. Sí, lo que equivale a un simple sí. Es decir, la palabra de afirmación yes, el sujeto correspondiente y luego el auxiliar con el cual me están preguntando. Ahora, una respuesta corta negativa. No, you didn't. Correcto.
Seguimos con las preguntas. Veamos, tenemos entonces esta oración. They send a message. They send a message. Ellos o ellas envían un mensaje. Muy bien, ahora, esa oración entonces está en presente simple. Lo sabemos porque el verbo send está en presente. Para transformar esta oración en pasado simple, en una pregunta en pasado simple, habíamos dicho que necesitábamos entonces la presencia del did y un signo de interrogación. Entonces, el did iba al principio de la oración y el signo de interrogación al final. Y ya tenemos nuestra pregunta. Did they send a message? ¿Ellos o ellas enviaron un mensaje? Muy bien. Veamos la respuesta. Yes, they sent a message. Sí, ellos o ellas enviaron un mensaje. ¿Te das cuenta de algo acá? Lo que te he venido diciendo anteriormente. La presencia del did ayuda a que el verbo principal de la oración que está en presente simple se traduzca en pasado. Ellos o ellas enviaron un mensaje. Acá, entonces, como no está presente el verbo auxiliar did o didn't, por ende el verbo send cambia a sent, a pasado. Fíjate que send cambió a sent. Yes, they sent a message. Sí, ellos enviaron un mensaje. Acá estoy exagerando un poquito la pronunciación para que te des cuenta. Veamos otro ejemplo. No, they didn't send a message. Cuando dije ejemplo quise decir respuesta negativa. Entonces, vemos que acá no, they didn't send a message. No, ellos no enviaron un mensaje. Entonces, acá vemos que el verbo principal de la oración pasó a presente simple. ¿Por qué? Porque tengo la presencia del auxiliar did en negativo. Entonces, no, they didn't send a message. No, ellos o ellas no enviaron un mensaje. Ahora vamos con una respuesta corta, positiva. Yes, they did, lo que equivale a un simple sí en español. Y por último tenemos no, they didn't. No, no lo hicieron. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy, así que si te ha gustado esta clase, por favor no olvides suscribirte, darle like y dejarme algún comentario. Si tienes alguna duda, si tienes algún examen, si quieres que te explique algo, házmelo saber en los comentarios y con gusto crearé un video explicando ese tema. Así que, bueno, espero te haya gustado, nos vemos en la próxima y te envío un gran abrazo.